Sigue minuto a minuto nuestra programación, ahora disponible también en audio a través de nuestra página web. Podrás mantenerte al día sobre los acontecimientos y noticias que suceden alrededor del mundo con un enfoque latinoamericano y confiable. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Trascendemos fronteras. Estamos presentes en cada acontecimiento. La ventana que te acerca a los pueblos. Enfrentamos adversidades. Somos la señal que llega a millones de pantallas. Unidos en cada transmisión. Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos. Telesur, la señal informativa de América Latina. Aquí estoy frente a los muros, libre de hablar realidades, de celebrar mis conjuros, de cantar nuestras verdades. Vengo de todas las madres con hijos nunca encontrados. Soy el sueño de mi padre, el de un continente alzado. Yo vine a mostrar los rostros, a nombrarme en tus palabras, para sabernos nosotros, para que el camino abra, a decir lo necesario, de pie junto a mis hermanos, señalar a los contrarios, alzando en puños las manos. Celebro la justa hora de no bajar la mirada, de buscar allí en la aurora nuestra historia liberada. Telesur, 15 años al aire, libres. Una invitación al encuentro con el destacado periodista Luis Hernández Navarro, en un espacio para analizar los diferentes hechos que engloban los sucesos políticos de la región. Cruce de palabras. Martes, solo por Telesur. La geopolítica latinoamericana expuesta a través de los diarios. Cada día observa lo que la prensa tiene que decir desde Enclave Mediática. Lunes a viernes. Solo por Telesur. Acompañamos a los pueblos que resisten en cada una de sus luchas. Somos esa ventana que se abre para visibilizarlos entre fronteras. Jueves, solo por Telesur. Rendimos tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur. Inicia un recorrido por el acontecer mundial. Investiga, incita al análisis e induce la crítica. Porque cada suceso tiene un contexto. Pusimos el punto en la I. El punto en la I. Lunes. Solo por Telesur. Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos.
Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Innovación, ciencia, los avances tecnológicos y su influencia en la sociedad. Viajeros del saber, el futuro está aquí. Atomoon. Sábados, solo por Telesur. Nuestras acciones tienen repercusiones en el medio ambiente. Depende de nosotros hacer los cambios necesarios para el bienestar de nuestro planeta. Seamos parte de esta transición. Cuida, conserva y protege tu zona verde. Miércoles, solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. La tarea de esta danza es salir, como salen también los pastores, al encuentro de Jesús. Esta danza se llama la danza de los viejos. Esta danza es propia de aquí. Sus participantes son 12, los cuales representan a los apóstoles. Sábado, solo por Telesur. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares en Noticia Venezuela. Este miércoles, el presidente de la Nación denunció el ataque que sufrió la refinería de Amuay, en el que se intentó provocar una explosión total. Este es uno de los complejos refinadores más importantes del país. No se trata de un hecho aislado. En la medida que se reactiva el sector petrolero de Venezuela, surgen nuevas agresiones, hechos que analizamos.
En noticia Bolivia, Luis Arce recibe credenciales como nuevo presidente de la nación en un ambiente de aparente democracia. Y aparente porque el gobierno de facto mantiene su estrategia golpista. Este miércoles se conoció de la muerte de un reconocido líder minero después de haber recibido golpes en la cabeza. Tenemos este panorama y lo analizamos. Y en noticia Colombia, con pruebas físicas, la oposición demostró que el gobierno del presidente Duque interviene en la campaña de Donald Trump a la reelección. En el debate de control político del Senado de hoy, la Cancillería quedó al desnudo. La acción es una clara violación a la Constitución Nacional. Lo analizamos en Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Venezuela, el presidente de la nación, Nicolás Maduro, denunció un nuevo ataque terrorista, esta vez en contra de la refinería Amuay en el estado Falcón. Vamos a revisar estos hechos. Este miércoles el presidente Nicolás Maduro alertó en rueda de prensa sobre un presunto ataque terrorista ejecutado con lo que calificó como un arma larga y poderosa en contra del complejo refinador de Amuay. El suceso en esta refinería ubicada en Los Taques, estado Falcón, al occidente del país, habría ocurrido el pasado martes a las 2:30 de la tarde hora local, según informó el mandatario. Que el día de ayer fue atacada con un arma poderosa, un arma larga poderosa, que estamos en investigación para determinar qué tipo de arma, la refinería de Amuay, una de las más importantes refinerías de Venezuela y de América Latina. Quisieron provocar una explosión total de la refinería de Amuay. El aparente disparo, cuyo origen aún está por determinarse, derribó una de las torres de destilación de este complejo petrolero, que tiene capacidad para producir 645.000 barriles diarios. Para la investigación, el presidente expresó que envió al vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, al lugar de los hechos para encabezar al equipo de gobierno que investigue los pormenores del caso, en articulación con el vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, a quien solicitó la presta difusión de los detalles que puedan surgir. La refinería de Amuay, junto con la de Cardón, ubicadas ambas en la península de Paraguaná, conforman el 65% de la capacidad refinadora del país, con casi 1 millón de barriles diarios, siendo la segunda refinería más capacitada del mundo. Sin embargo, desde 2012, el complejo refinador ha sufrido graves accidentes y ataques, y a pesar de que en agosto de 2020, Petróleos de Venezuela anunció su reactivación, esta se mantiene desde hace 8 años, trabajando por debajo de la mitad de su capacidad instalada, debido a las sanciones unilaterales y el bloqueo por parte de Estados Unidos a la nación sudamericana. Esta denuncia la hizo el presidente Nicolás Maduro hoy al mediodía de este miércoles desde la Casa Presidencial en el marco de una rueda de prensa con medios internacionales. De esto y más hablamos con Leonel Retama desde nuestra sala de noticias. Leo, muy buenas noches. Adelante con todos estos hechos. Muy noticiosa esa rueda de prensa. Tatiana, muy buenas noches. Alrededor del mediodía, el presidente ofreció esta rueda de prensa con medios internacionales, duró 1 hora y 45 minutos aproximadamente, habló de todo y respondió varias preguntas. Respecto a este caso, que fue sin duda la noticia más resaltante de lo que él comentó, este atentado contra la refinería Amuay, bueno, ya estaban los detalles en la nota que me antecedió. Hay una comisión investigadora que va a entregar los detalles de cómo se produjo, quiénes estarían detrás y la afectación que tendría en la industria petrolera. Como contexto podemos agregar, sí, que el presidente dijo que se está incrementando la producción interna de gasolina en 30%, que hay reservas de gasolina para 20 días más
y que se están haciendo los esfuerzos con aliados de Venezuela para traer gasolina específicamente con Irán. Todo esto a pesar de las sanciones y del bloqueo que impone Estados Unidos con las medidas coercitivas unilaterales. Recordemos que se capturó, en palabras del presidente Nicolás Maduro, se robaron unos barcos que traían gasolina a Venezuela, incautados, y por lo tanto están haciendo los esfuerzos para mejorar eso. Ese es el contexto donde se produjo este atentado, que todavía falta ver más detalles. En otras informaciones también el presidente Nicolás Maduro se refirió entregó detalles de la fuga del político opositor y prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, quien dio una conferencia de prensa a su llegada a España. Se reunió también con el presidente español y el presidente Nicolás Maduro señaló que Sánchez se equivoca respecto a Venezuela, que hace malas lecturas al apoyar a Leopoldo López, a esta figura tan controversial aquí en Venezuela, ligada a muchos casos de violencia, intentos de golpe de Estado, como el último, recordemos, el del 30 de abril del año pasado en compañía de Juan Guaidó. Y desde esa fecha, desde el 30 de abril, estaba en la residencia del embajador español. Señaló el presidente Maduro que también estaba España vinculada con la fuga de este político, que se habría producido a través de una negociación con España y con una figura preponderante que sería la de Jesús Silva, el embajador de España que está de salida aquí en Caracas. En otras informaciones también el presidente se refirió a la importancia que tienen las próximas elecciones aquí en Venezuela del 6 de diciembre. Dijo que son más de 300 las confirmaciones que tienen de veeduría internacional para apoyar este proceso. Volvió a reiterar el llamado y la invitación a la Unión Europea que acompañe y actúe como veedor de las elecciones. Señaló también que se están dando todas las garantías para que eso ocurra, como fue recientemente el simulacro electoral, que tuvo un incremento de 30% de participación respecto a otros 10 eventos similares de simulacro electoral que se han realizado aquí en Venezuela. Y en materia regional, refiriéndonos a América Latina, señaló también que saludó los procesos recientes electorales en Bolivia, en Chile, y dijo que estaba produciéndose una nueva vuelta progresista en términos políticos en América Latina. Señaló también que se ve pronta la conformación y el emerger nuevamente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Apuntó a esto sumándose a las voces que han estado en las últimas semanas llamando a que este organismo de integración multilateral de países de América Latina, de América del Sur, se vuelva a tomar el protagonismo que tuvo en su momento. Y por último, señalar que en materia de combate contra la COVID-19, señaló el presidente Maduro que se está avanzando en esa materia, que se está avanzando en la aplicación de la vacuna rusa Sputnik V, donde se está haciendo aquí en Venezuela la fase 3 de testeos clínicos. Esto fue a grosso modo lo que presentó el presidente Nicolás Maduro en esta rueda de prensa, en que señaló este punto principal que señalábamos al comienzo del ataque a la refinería Amoay, el complejo refinador Paraguaná, que durante la semana van a entregar mayores detalles el gobierno bolivariano, Tatiana. Muchísimas gracias, Leo, por entregarnos toda esa información. Vamos ahora con el análisis, centrados en la nota que nos precedía, lo que sucede con la refinería de Amoay. Para ello nos acompaña David Paravicini, es ingeniero, experto en políticas públicas energéticas, es profesor universitario, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, coordinador de la Subcomisión de Petróleo, Gas, Energía y Agua, nos acompaña también desde Caracas. Profesor Paravicini, bienvenido, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas noches. Gracias por la invitación al programa. A usted muchísimas gracias, profesor Paravicini. En esta clave latinoamericana, como siempre lo planteamos, lo que significa esta situación de nuevo de alerta o de alarma con respecto a la refinería de Amoay. No es la primera vez que se registran intentos de darle golpes a una estructura de esas características en Venezuela. Sí, efectivamente, como dices, claro, lo que ya no podríamos calificar no es de alarma, ¿no? Sino porque ya hay una situación de permanente atención a todas las los intentos y del sabotaje. Eso se debe a que el presidente de la República, con su equipo de gobierno, en medio de la guerra y con el Estado Mayor, pues, político y militar,
definieron una de las rutas, de las líneas para la defensa del país es recuperar el aparato de productor de combustibles, de la petroquímica y del gas, es decir, mantener la base mínima de producción de petróleo para alimentar el aparato refinador, la petroquímica y el sistema de gas nacional. Y allí se concentra pues tal como lo dijo el presidente, el plan de abastecimiento nacional se apoya principalmente en la producción nacional. Por supuesto que esto lo identifica también los Estados Unidos en su guerra contra nuestro país, y de distintas maneras pues ataca nuestras instalaciones, no solamente la refinería, sino también otra infraestructura petrolera y de distribución y de sistemas de transporte que, bueno, para tratar de impedir que el país pueda recuperarse. Cuando digo una de las líneas, porque la otra línea es la línea de la política, y eso tiene que ver con la convocatoria de las elecciones para el 6 de diciembre. Es la línea política que va hacia mostrarle al mundo el país que somos, un país que se atiene a la Constitución, a su régimen democrático, y a lo interno fortalecer entonces con los aliados, tal como lo explicó el presidente, mientras se recupera el aparato del todo, el aparato de producción de combustibles y de procesamiento, bueno, con los aliados, con las importaciones, que tampoco es entonces un solo país que nos está dando este apoyo, sino que también hay una diversificación, es decir, un plan de conjunto para poder, ante lo que termine, el presidente lo dijo con esta palabra, yo lo voy a repetir, no voy a ir más allá que él, tan más pronto que tarde se haya restablecido el sistema, no solamente el sistema de producción de combustibles, sino el sistema de distribución, que es el paso siguiente al tema pues de la producción de los combustibles. Claro, que resulta todo tan importante. Ahora, profesor Paravicini, diríamos, viendo este escenario y estas alarmas permanentes, como bien usted también plantea, que hay un alto nivel de espionaje del gobierno de Estados Unidos, a quien el presidente Maduro directamente acusa de todos estos ataques, de estar detrás de armarlos, particularmente a Elliot Abrams. Tiene un alto nivel de espionaje sobre Venezuela y cómo funciona cada una de las refinerías y del proceso de producción del país. Sí, en ese sentido también el presidente tiene años elaborando procesos dentro de la industria petrolera y en general, de la industria en general, dentro de todo el aparato industrial de los 16 motores, de manera de poder contrarrestar las acciones, del espionaje que produce la información y la acción del sabotaje. Y asimismo también, como que el presidente ha denunciado dos enemigos más que tiene el tema de la recuperación de la producción, que tiene que ver con el burocratismo y tiene que ver con la corrupción a lo interno. Con respecto a la corrupción en materia, en el área petrolera, el presidente, ya hay más de 200 personas que están presas por corrupción dentro del PDVSA. Es el único presidente de la República, ni siquiera el presidente Chávez, que luchó contra la corrupción de esa forma. Contra el burocratismo, con la creación de estructuras paralelas, es decir, por un lado crea por un decreto presidencial del 20 de febrero, crea el Estado Mayor de trabajadores de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que proponen las fórmulas y las acciones en las unidades de producción que permiten superar el estancamiento. Y por otra parte crea con un decreto de emergencia y estado de excepción de energía que le permite tener un aparato administrativo, financiero y efectivamente de control de la gestión que le permite superar el burocratismo y el sabotaje. Con los CPT, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras en las distintas unidades de producción, en este caso en la refinería, han asumido de manera directa el control de las operaciones, y es muy difícil, no se puede decir que es imposible, pero los procesos de sabotaje cada vez se hacen más distantes y tienen que además ser mucho más complejos. Por ejemplo, lo que sugiere la información que da el presidente de las características del sabotaje es que fue hecho desde mucha distancia, es decir, con sistemas balísticos que puedan hacer perforaciones en láminas o en planchas. Estamos hablando de 1 de 2 pulgadas de espesor, lo que hace pues que se convierte cada vez en también una cosa más sofisticada, lo que tiene que hacer, y además con muchas posibilidades de fracaso.
Eso es parte de esa batalla. Los CPT, acordémonos que el expresidente de la República, Nicolás Maduro, lo estableció en el año 2016 y se formó un grupo importante de trabajadores y trabajadoras para que pudieran asumir el control y los procesos completos en las áreas productivas. Sí. De manera que con esto superaban el asunto de, digamos, la interferencia que pudiera haber, alguna gerencia, una gerencia burocratizada o corrupta o entregada al sabotaje a través de estos consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que hoy tienen la responsabilidad y trabajan de la mano con el Consejo Presidencial, Ali Rodríguez Araque, que es el que maneja hoy la gestión y administración de las políticas en producción petrolera, en producción de refinación, en gas y en petroquímica. En todo este asunto que implica el desafío de poner a punto de nuevo el sistema que tanto ha sido golpeado. Desde la misma perspectiva política y social del país, lo que significa un intento de agresión de estas sobre la zozobra que se genera en la población venezolana, cuando es histórico y de claro conocimiento lo que significa el sistema petrolero para el pueblo venezolano. Exactamente, pero también quería decir que no solamente el presidente de la República está atendiendo el área petrolera, sino el área también de las industrias básicas. Fundamentalmente, además, desde el punto de vista no solamente técnico, operativo y de gestión, sino también el de la defensa. La incorporación masiva de los trabajadores a los sistemas de defensa, a la milicia, que son milicias, ahora milicias de trabajadores que además que están integrados a la defensa militar del espacio y del territorio. Es decir, la visión del presidente con respecto a esto es de una seriedad y de una precisión absoluta. En tiempos de guerra, digamos que en esto ha sido el presidente sumamente cuidadoso y lo está llevando a cabo con una precisión, digamos, matemática. Y en correspondencia, tal como lo dices, con la importancia que el pueblo venezolano, el que no lo entiende porque no lo ha estudiado, lo intuye, porque vemos cómo tenemos una historia donde el tema de la industria petrolera se ha excedido, tiene sobremedida, incide sobre el hecho económico venezolano, y que hoy, bueno, es fundamental que esta actividad, sobre todo en el área de refinación, petroquímica y gas, y las áreas de producción de petróleo asociadas a la alimentación de las industrias, se mantenga, se preserve y, bueno, sea el punto de solución del problema, tal como lo expresó el presidente del programa, pues. Gracias, profesor Paravicini, por ese análisis. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias, Tatiana. Gracias a usted, profesor. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Bolivia, Luis Arce recibe credenciales como nuevo presidente del país en un ambiente de aparente democracia. Decimos aparente porque el gobierno de facto mantiene su estrategia golpista. Hay mensajes permanentes en ese sentido. Además, este miércoles se conoció de la muerte de un reconocido líder minero después de haber recibido golpes en la cabeza. Tenemos este panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia. Cada miércoles traemos a tu pantalla el acontecer político, social y cultural del gigante sudamericano. En esta edición estaremos conversando con Lígia Bahia, doutora en salud pública, sobre la pandemia en Brasil. Latitud Brasil, con Beto Almeida. Hoy, solo por Telesur.
noticia, Bolivia, el binomio Arce-Choquehuanca fue acreditado formalmente como nueva cabeza del Ejecutivo Nacional. Ahora deberá reunificar la cohesión social al tiempo que reconstruir la golpeada economía del país. Vamos a revisar este escenario. El Tribunal Supremo Electoral otorgó este miércoles las credenciales al nuevo presidente y vicepresidente de la Nación, Luis Arce y David Choquehuanca, responsables de liderar el Poder Ejecutivo por los próximos 5 años. Hoy entregamos las credenciales de presidente y vicepresidente electos a Luis Arce y David Choquehuanca, porque tal fue la libre voluntad y preferencia de los bolivianos. Las tareas urgentes de la nueva dupla presidencial deberán enfocarse en la reconstrucción de la institucionalidad aniquilada por el golpe de Estado del año pasado y reactivar la estancada economía nacional. De acuerdo al Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, se calcula que las políticas regresivas aplicadas por el gobierno de facto generen una caída de cerca de 8 puntos en el Producto Interno Bruto para 2020. En este sentido, el presidente Luis Arce asume el liderazgo de un proceso de reconciliación que sea capaz de garantizar la unidad nacional y pueda sustentar la paz y estabilidad necesaria para corregir el rumbo económico a través del llamado Pacto de Unidad con organizaciones sociales de base. En cuanto a la estabilidad política, el nuevo gobierno deberá controlar a los grupos extremistas, conocidos como comités cívicos y sus brazos armados, entre otras organizaciones. Aunque son una minoría, son altamente violentas. En ese contexto, este miércoles se conoció de la muerte del reconocido líder obrero, Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia. Según medios locales, su fallecimiento se produjo tras recibir torturas y golpes ocasionados por bandas irregulares, tras las celebraciones por el triunfo del MAS y PSP el pasado 18 de octubre. En el último video publicado por Gutiérrez, que se perfilaba como posible ministro de Minería, se observa su satisfacción por la victoria electoral del MAS y PSP. El día de hoy la gente ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia. Han lastimado lo más profundo de los bolivianos, que es la pollera, la huipala, la pachamama, nuestras tradiciones ancestrales milenarias. Han despreocupado prácticamente al sector productivo de Bolivia. No les ha importado más que obviamente hacer corrupción, humillar al pueblo boliviano, discriminar. No les ha importado. ¿Cuántas armas han caminado hoy día por Bolivia? Y esto va a quedar como historia. Y el mundo lo ha visto. Cómo en un día de fiesta democrática van a sacar armas a las calles. Yo no culpo a la policía, yo no culpo a los uniformados. Obviamente ellos han recibido órdenes, por eso el día de hoy lo aclaro. El pueblo el día de hoy ha logrado su primera victoria. Ahora nos viene la segunda victoria, cómo consolidar otra vez a nuestra Bolivia en los primeros escenarios. El golpe de Estado a Evo Morales envolvió a Bolivia en una crisis de gobernabilidad que destruyó el Estado de Derecho, las garantías democráticas y la buena salud económica de la que gozaba el país. La recuperación del entramado institucional será la base para garantizar no solo la permanencia, sino el éxito del nuevo gobierno. Vamos hasta La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Freddy, muy buenas noches. Un día donde se centró sin duda la atención en la entrega de las credenciales a Luis Arce y David Choquehuanca. Quiero preguntarte acerca de ese momento. ¿Cómo te va? Hola Tatiana, buenas noches. Efectivamente, con este acto de entrega de credenciales a los primeros mandatarios de este país que asumirán el próximo domingo 8 de noviembre, el Tribunal Electoral prácticamente cierra lo que es el calendario electoral 2020 y lo cierra, según su presidente, con mucho éxito al haber logrado unas elecciones que no han tenido ningún tipo de observación ni por los observadores internacionales, ni por los expertos nacionales y tampoco de parte de los propios participantes en las elecciones, los que perdieron la justa electoral. De modo que ha sido exitoso, según las palabras del presidente del Tribunal Electoral, este proceso, que además ha tenido como característica estar acompañado por la pandemia de coronavirus. Los primeros mandatarios asumirán, como dije, el próximo 8 de noviembre
Hay una comisión que está integrada por funcionarios del gobierno de facto, por funcionarios de la Asamblea Legislativa y por un equipo de trabajo del presidente Luis Arce, que está ya definiendo todos los detalles de lo que será el juramento que harán el próximo 8 de noviembre, tanto Luis Arce como David Choquehuanca, su compañero en la vicepresidencia. Tatiana. En este sentido, en este mismo escenario, alto nivel de preocupación por la muerte del líder minero, por Gutiérrez, una persona muy visible, muy reconocida públicamente en la lucha obrera. Hasta ahora hay, la verdad, información muy mínima al respecto, por lo menos en lo que conocemos nosotros. Quiero preguntarte más acerca de ello. Si hay un parte, por ejemplo, médico de la clínica en donde falleció. Recordemos que días atrás habían denuncias que había sido golpeado después del triunfo de Luis Arce y David Choquehuanca el pasado 18 de octubre. Hay un asedio de la derecha y los grupos más radicales, que son los grupos de choque, que participaron en el golpe de Estado. Debemos recordar que esta semana han sido muy activas las oraciones, el ir en marcha hasta los cuarteles en varias ciudades del país, Santa Cruz y Sucre fundamentalmente, para pedir a los militares que den de una vez un golpe de Estado para evitar que se concrete la nueva administración del movimiento al socialismo. Hay grupos muy violentos, como se señala, tanto en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en Sucre y en Oruro, también en Potosí. Recordemos que para el golpe de Estado se incendiaron viviendas de militantes o familiares de militantes del movimiento al socialismo y se tomaron rehenes. Ha sido mucha gente golpeada. Bien, después el día 22 de este mes, este destacado dirigente sindical de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, fue internado en una clínica privada. Se sabe muy poco sobre los detalles, sin embargo, su propia organización denunció que fue víctima de una golpiza con una herida muy importante en el rostro o en el cráneo. Hay dos informaciones que realmente preocupan, Tatiana. Una es de uno de los hermanos, en sentido de que precisamente hoy Gutiérrez debía ser dado de alta, es decir, debía abandonar la clínica porque ya estaba recuperado. Es una de las versiones de los hermanos. Y la otra versión es de del defensor del pueblo, en sentido de que hace 2 semanas y media aproximadamente, el mismo dirigente sindical Orlando Gutiérrez se comunicó con personalidades de la Defensoría del Pueblo para denunciar de que era perseguido y acosado por miembros del régimen de facto de Bolivia, lo que le obligaba a cambiar de dónde debía descansar cada noche por el temor que él tenía al seguimiento de que era objeto y a las amenazas abiertas de que era objeto. Estos son los dos datos que se tienen, no hay mayores detalles. Los propios familiares del dirigente sindical han decidido que tampoco se haga ninguna nueva investigación médica sobre lo que sucedió con este dirigente sindical. Ahora mismo es velado en la sede de la Federación de Mineros, en pleno centro de La Paz, en el Paseo del Prado, y en horas más será trasladado hasta la ciudad de Oruro. Mañana por la mañana sus restos descansarán junto a su señora madre, que falleció precisamente hace 3 meses. No hay mayor información, hay mucho misterio en torno a este hecho que las organizaciones sindicales del país están exigiendo sea esclarecido y sea investigado. Tatiana. Eso es lo que sí hemos escuchado durante toda esta jornada. Se exige justicia, que se conozca realmente la verdad y se haga justicia con respecto a este reconocido líder obrero, líder minero. Freddy, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y precisamente esta jornada hablaba uno de los familiares de Orlando Gutiérrez. Vamos a ver lo que decía. Directamente a la clínica. Estaba estable su situación de salud, pero se ha empeorado en el transcurso de los días y hemos recibido esta noticia. ¿Qué le pide al Ministerio de Gobierno, a las autoridades, para que se dé con los responsables? Pedimos de que se haga justicia, de que se investigue quiénes son los autores de este hecho, que enlutece a toda Bolivia.
nosotros estamos muy conmovidos por esta situación, porque él ya había recibido amenazas y esas amenazas se han concretizado. Estamos conmocionados de verdad y pedimos que de una vez haya en el país pacificación. Aún estando a días de que se posesione un nuevo gobierno que ha ganado con el 55%, sigue habiendo este tipo de hechos y atentados contra dirigentes. Es directo. Así vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Patricia Montaño Durán, es analista política, historiadora, periodista, nos acompaña desde La Paz. Patricia, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por acompañarnos, Patricia. Decíamos antes de la pausa que en este momento no hablamos necesariamente de la democracia, sino del camino hacia la democracia, aunque aparentemente se estén dando visos de ello, como por ejemplo el hecho sucedido hoy cuando veíamos al presidente del Tribunal Supremo Electoral entregando credenciales a la nueva fórmula presidencial, a David Choquehuanca y a Luis Arce. Quiero conocer tu visión acerca de ello, de estos hechos que van dando cierta tranquilidad al país. Evidentemente ha habido una rotunda victoria en octubre del movimiento al socialismo por el 55.1%, que es una votación importantísima en Bolivia, en que en anteriores tiempos habían votaciones de apenas el 20%. Hoy se han entregado las credenciales al señor Luis Arce y al señor David Choquehuanca. Ya son presidente y vicepresidente electos y creo que hay mucha expectativa. La gente ha votado fundamentalmente por la estabilidad económica y también por una confianza en recuperar y en no permitir que los recursos naturales sean nuevamente privatizados, ¿no? Hemos vivido un año sumamente duro en Bolivia, porque además de la pandemia hemos tenido una dictadura, ha habido un golpe de Estado y ha habido un saqueo del erario público. ¿Cuánto se ha entregado? ¿Es posible en este momento tener la dimensión, la medida de cuánto ha entregado el gobierno de facto a las transnacionales a través de toda esa rapiña, de esa rapidez de entrega de recursos naturales y de empresas además estatales? Recordemos, por ejemplo, lo último sucedido con la empresa eléctrica nacional, que despiden a la persona encargada directamente de adelantar el proceso porque él se oponía a que fuese de esa manera. ¿Es posible en este momento medir cuánto se hizo? Todavía no se tiene toda la información, pero como usted dice, el gobierno de facto ya hizo compromisos o ya quiso pasar a los privados la empresa ENDE, específicamente la de Cochabamba, el FEC, que ya hicieron un compromiso de devolver las acciones a los privados cuando son acciones de todos los bolivianos y la empresa es del Estado. Teníamos entendido que iban a privatizar muchas empresas y realmente el golpe de Estado fue dado por el tema del litio. El daño económico que hay es cuantioso porque por motivos políticos la dictadura ha detenido, por ejemplo, la exportación de urea que se estaba llevando a cabo. Solamente por motivos políticos se han paralizado empresas estatales. En ese sentido, ha habido una pérdida este año muy grave para el erario público y Bolivia ha quedado en una situación muy complicada económicamente, agravada por la pandemia y por la corrupción. Y este es el gran desafío que tiene ahora el gobierno, el presidente electo Luis Arce, conociendo él profundamente todo lo que se había hecho, porque además él fue artífice del buen estado de salud al que llegó el país en general hasta el año pasado. ¿Por dónde se deberá entonces comenzar? ¿Cómo reconstruir tanto daño hecho? Es un reto sumamente grande, pero la persona mejor calificada es efectivamente Luis Arce, quien fue ministro de Economía y Finanzas ya en la anterior gestión del MAS y quien ya tiene la experiencia, lo que es sumamente valioso para enfrentar un reto de este tamaño. Realmente es impresionante que en 11 meses, casi un año, exactamente va a ser un año el 11 de noviembre de un gobierno de facto que tenemos en Bolivia, han logrado paralizar el aparato productivo,
han comenzado a privatizar empresas públicas y han desfalcado el erario. Ha habido negociados que se han descubierto escandalosos, como la compra de 170 respiradores inicialmente, luego se han descubierto otros más que estaban con sobreprecio. Un daño económico, pero también humano, porque hay mucha gente que podía haberse salvado con esos equipos médicos. Ahora Luis Arce tiene que recomponer una economía totalmente quebrada, realmente totalmente desfalcada, porque además por la corrupción y más los malos manejos, inclusive incurrieron en créditos con el FMI, que la situación igual es bastante turbia. La Asamblea Nacional no quiso dar paso a esos créditos, pero no se sabe cuál era el compromiso exactamente al que se había llegado. Ahora Luis Arce pues es la persona más calificada, ¿no?, para enfrentar este reto, y yo creo que la gente ha votado en realidad para que evitar esa privatización que ya estaba llevando adelante y la entrega de los recursos de los bolivianos a las transnacionales, como era el objetivo del gobierno dictatorial que hemos tenido y que tenemos todavía hasta la posesión de las nuevas autoridades. El próximo 8 de noviembre, cuando se posesiona Luis Arce y David Choquehuanca y se retoma el hilo constitucional democrático del país. Muchísimas gracias, Patricia. Muy buenas noches. Gracias por ese análisis. Muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos. Si no hubiera sido por los medios internacionales y los observadores que han venido a apoyarnos, tal vez no estaríamos vislumbrando una salida democrática para Bolivia. Muchas gracias. Gracias a usted, Patricia. Gracias por esas palabras. Telesur siempre con el pueblo boliviano. Un abrazo y gracias. Abrazo, gracias. Un abrazo. Vamos así ahora a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Volver Es Noticia Colombia. Con pruebas físicas reales, videos, la oposición demostró que el gobierno del presidente Duque interviene en la campaña de Donald Trump a la reelección. En el debate de control político de hoy en el Senado, la Cancillería quedó al desnudo. La acción es una clara violación a la Constitución Nacional. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Telesur trae a su pantalla una entrevista especial a Giancarlo Suma, director del Centro de Información de las Naciones Unidas en la Ciudad de México. Haz una pausa antes de compartir informaciones sobre el COVID. Entrevistado por Aísa García. El presidente de Estados Unidos, de hecho, prometió algo que no podía prometer, porque eso no es una decisión política de tener la vacuna lista. Jueves, solo por Telesur. En Noticia Colombia, la canciller de este país, Claudia Blum, fue citada al Senado a dar explicaciones por la intromisión de funcionarios del gobierno y congresistas del Partido Centro Democrático en las elecciones de Estados Unidos. Blum niega cualquier tipo de injerencia en la campaña de Donald Trump por la reelección en Estados Unidos. El debate de control político a la canciller fue convocado por el senador Iván Cepeda para cuestionar la injerencia de funcionarios colombianos en las elecciones de Estados Unidos. Los primeros indicios los daba el expresidente Juan Manuel Santos semanas atrás, cuando afirmó en un foro que voceros del gobierno estaban vinculados a la campaña de Donald Trump. Hoy sostengo en este debate que una fuente de entera credibilidad, de total credibilidad, me informa que el vocero del gobierno
al que hacía referencia el expresidente Juan Manuel Santos sería el señor embajador Francisco Santos, quien, según esta información, habría ofrecido apoyo a la campaña del presidente Donald Trump. Al respecto, el senador Cepeda divulgó videos de reuniones del embajador colombiano y senadores del partido de gobierno Centro Democrático con miembros de la campaña de Trump. Lincoln y Mario van a tener un lugar preponderante porque han sido grandes amigos de Colombia. Alexandria Ocasio-Cortez, seguimos viendo la pantalla, era en Cámara lo que Kamala Harris es en Senado. También reveló un video del expresidente Álvaro Uribe y el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, con un aspirante a congresista por el Partido Republicano. María Elvira Salazar tiene convicciones fuertes, la admiramos, la apreciamos, le agradecemos de todo corazón. El vigor con que se expresa es un gran ejemplo. La queremos ver en el Congreso de los Estados Unidos. Por primera vez, desde que estalló la polémica, el gobierno se pronunció sobre el tema. La canciller negó que se estén involucrando en las elecciones estadounidenses. Les reitero que el gobierno de Colombia no interfiere ni participa en la elección presidencial de los Estados Unidos, que es un asunto interno de ese país. Los funcionarios del gobierno no han intervenido en esa elección y las instrucciones a todos los diplomáticos colombianos son en ese sentido. Por su parte, el embajador Santos dice que en las reuniones que sostuvo primó la relación bipartidista. La relación nuestra trasciende, es tan importante que trasciende esa división que hoy que enmarca la política de los Estados Unidos. Y Colombia tiene que ser muy cuidadoso y en ese sentido pues lo hemos sido, de mantener ese trabajo que es suprapartidista. Las alarmas se encendieron a principios de octubre cuando el periodista estadounidense Tim Padgett señaló al congresista Juan David Vélez de involucrarse en las elecciones y apoyar abiertamente a Trump. El periodista aseguró que en el estado de la Florida se están intentando instaurar miedo en los votantes comparando al candidato demócrata Joe Biden con líderes socialistas del continente por tratarse de un territorio donde la base de votantes es mayoritariamente latina, en concreto cubanoamericanos, venezolanos estadounidenses y colombianos estadounidenses. Aunque los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han sido históricamente aliados, preocupa la posición partidista del gobierno de Iván Duque. Ahí están los hechos. De inmediato vamos a entrar en el análisis para revisar las implicaciones de esta intromisión directa en un asunto interno de otro país por parte de Colombia. Nos acompaña el doctor Jaime Caicedo Turriago, secretario general del Partido Comunista Colombiano, antropólogo, investigador, profesor y político. Nos acompaña desde Bogotá. Doctor Caicedo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Tatiana. Un saludo para todas y todos. Muchísimas gracias. La Cancillería, a través de la ministra de Exteriores, Claudia Blum, insiste en que no hay ningún tipo de injerencia o interferencia en los asuntos internos de Estados Unidos, pero las pruebas están allí. ¿Cuál es su opinión con respecto a ello? Me refiero además a las pruebas presentadas hoy por Iván Cepeda y por los congresistas de oposición que hicieron este debate. Sin duda alguna hay una injerencia indebida, por lo menos de parte del embajador de Colombia en Washington, que es el vicepresidente Francisco Santos, y las reuniones convocadas en Florida para reunir a los colombianos y hacer ofrecimientos, etcétera, etcétera, en función de apoyar al candidato Trump. Y desde luego también las declaraciones, entre otras, del alto comisionado para la paz, el señor Ceballos, dando a entender también el respaldo y el compromiso del gobierno colombiano con la candidatura de Donald Trump. Todo esto ha generado desde luego una inconformidad muy grande en Colombia y una inconformidad muy grande también naturalmente en lo propio de Estados Unidos, porque se trata de la intervención indebida y además para Colombia inconstitucional
de funcionarios públicos que devengan salarios de nuestros impuestos en un asunto que no concierne a Colombia y que no concierne mucho menos a los funcionarios del gobierno colombiano. Por lo tanto, ha sido objeto de múltiples críticas esta actuación del gobierno colombiano y sobre todo en este caso ya la respuesta que da la canciller, que es una respuesta absolutamente incoherente y que no se refiere de una manera clara a las pruebas que han sido aportadas. Porque de hecho, doctor Caicedo, ella dice lo siguiente: no se tiene conocimiento de que algún funcionario diplomático o cualquier otro funcionario vinculado a este ministerio haya sostenido reuniones con miembros o activistas de la campaña presidencial del presidente Donald Trump. Es la postura clara de la Cancillería. Uno se pregunta, cuando dice que no se tiene conocimiento, o es que de verdad ella no sabía y el embajador de Colombia en Estados Unidos, el señor Francisco Santos, anda como rueda suelta. Sin duda alguna no hay, digamos, hay una negación simplemente de hechos que han sido conocidos, que han sido divulgados por los medios ya de semanas anteriores, etcétera, y que muestran que ha venido habiendo una divulgación de una preocupación transmitida vía redes, vía medios de comunicación acerca de una conducta irregular por parte del embajador de Colombia en Washington. Por eso es muy extraño que la Cancillería simplemente asuma la actitud de negación. Ese negacionismo es sospechoso en un momento en que hay tantos elementos que están apuntando a mostrar que eso es suficientemente conocido. Pero es más negativo aún cuando se conoce la conducta política del gobierno colombiano de asumir prácticamente partido en asuntos internos de Estados Unidos y en someter a Colombia de una manera inconstitucional, absolutamente irregular y dictatorial a la política exterior y sobre todo a la política militar, de intervencionismo militar de Estados Unidos en América Latina. Por lo tanto, esto es parte, digamos, de un gran debate nacional y de una gran confrontación popular y social con la política exterior del gobierno de Iván Duque, que está chocando con los intereses fundamentales de la nación colombiana y de la soberanía colombiana. Eso llama mucho la atención, entre otras cosas, por esta que usted nos está diciendo, doctor Caicedo, pero sobre todo, ¿por qué cambia de tal manera la postura en términos de política exterior de este gobierno con respecto a anteriores y con respecto, digamos, a lo histórico en Colombia, que ha sido una postura bipartidista? No importa si son republicanos o demócratas, se están turnando siempre el poder en Estados Unidos. Los gobiernos, como política de Estado, han sido siempre aliados y sumisos al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué ahora cree usted que se da este viraje de esta directa relación del gobierno de Colombia con respecto a la campaña del presidente Trump? Bueno, yo creo que desde luego esto merecería un análisis mucho más complejo, porque viene de toda la estructuración del Plan Colombia de finales de la última década del siglo anterior y desde luego del sometimiento de Colombia a las condiciones de la nueva variante de ese Plan Colombia que se llama Colombia Crece, Plan Colombia Crece, que implica una serie de inversiones privadas que ha comprometido el gobierno de Trump y particularmente sus grupos económicos con el gobierno colombiano. Por lo tanto, están apostándole a un gran negocio también de inversión, particularmente en recursos naturales, en minería, en materiales preciosos, etcétera, etcétera, en Colombia. Es decir, ahí hay una verdadera feria a espaldas totalmente de la sociedad colombiana y de cualquier tipo de consideración de otra naturaleza. Pero hay un segundo aspecto que también está vinculado con esto del Plan Colombia, y es el sometimiento a la seguridad militar
con presencia directa y ocupación del territorio colombiano de una manera cada vez más inconstitucional por parte de Estados Unidos, y en este caso con una aquiescencia total y una complicidad absoluta violatoria de la Constitución Nacional y de las leyes por parte del gobierno de Iván Duque. Es decir, la burguesía colombiana se ha colgado de la seguridad militar que le proporciona Estados Unidos, sobre todo esta corriente uribista, para tratar de mantenerse en el gobierno, para tratar de mantenerse en el poder y seguramente para seguir violentando la Constitución hacia un régimen dictatorial de democracia mínima o de dictadura civil, que nosotros estamos denunciando con mucha fuerza en Colombia en este momento. Eso es lo que hay detrás, como bien usted lo reseña. Doctor Caicedo, gracias por ese análisis. Muy buenas noches. Con muchísimo gusto, Tatiana. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Es Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @EsNoticiaTelesur, @Tatiana_Telesur. Un placer como siempre. Hasta mañana.